Había una vez una enfermera llamada Clara, una mujer sencilla, de corazón noble y una vocación inquebrantable por ayudar a los demás. Trabajaba en un hospital donde, muchas veces, la empatía parecía haberse olvidado entre las paredes frías y las miradas indiferentes. Una noche, después de su turno, Clara decidió quedarse un poco más. Había un anciano abandonado en la sala, sin familia, sin visitas, ni siquiera una palabra amable que lo acompañara. Ella, movida por su humanidad, decidió ayudarlo, sin imaginar que ese pequeño acto de bondad cambiaría su destino para siempre. Poco después, los rumores comenzaron a correr y las críticas no tardaron en llegar. Sus superiores la acusaron de romper las reglas, y lo que debía ser un gesto de amor y compasión terminó costándole su trabajo. Clara fue despedida injustamente, sin saber que la vida le tenía preparada una sorpresa que pocos creerían. Aquel anciano al que ayudó se convertiría en su protector, su amigo, y finalmente, en quien le dejaría la mayor herencia de todas. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia real de injusticia, fe y recompensa divina. Clara había elegido su profesión por vocación, no por dinero. Desde pequeña, había soñado con cuidar a los demás, con sanar no solo cuerpos, sino también almas. En el hospital donde trabajaba, era conocida por su amabilidad, su sonrisa constante y su disposición a ayudar incluso cuando su turno ya había terminado. Pero esa misma bondad que la hacía especial pronto se convertiría en la causa de su caída. Una tarde lluviosa, mientras el resto del personal se preparaba para irse, Clara notó a un anciano sentado solo en la sala de espera. Su ropa estaba empapada, sus manos temblaban por el frío y su mirada perdida revelaba un cansancio que iba más allá del cuerpo. Nadie se acercó. Algunos médicos lo ignoraron, otros hicieron gestos de impaciencia. Pero Clara, guiada por su instinto, tomó una manta, un té caliente y se arrodilló frente a él. «¿Está bien, señor? ¿Tiene a alguien que pueda venir por usted?», preguntó con ternura. El anciano negó con la cabeza, apenas murmurando unas palabras sobre un dolor en el pecho y que no tenía familia. Clara lo acompañó hasta urgencias y, aunque su turno había terminado hacía una hora, decidió quedarse. Firmó los papeles, lo ayudó a cambiarse y hasta se aseguró de que tuviera una habitación limpia y seca. Mientras los demás lo veían como un gasto o una molestia, ella lo vio como lo que realmente era, un ser humano que merecía respeto y cuidado. Esa noche, el anciano la tomó de la mano y susurró con una voz débil pero firme. «Nadie había hecho algo así por mí en muchos años. Gracias, hija. Sin embargo, lo que para ella fue un gesto de humanidad, para sus superiores fue un error imperdonable». Al día siguiente, la jefa de enfermería la llamó a la oficina con un semblante severo. Sobre la mesa había un informe disciplinario. «Clara, rompiste el protocolo. No podías admitir a un paciente sin autorización. Esto es muy serio». Ella intentó explicarse, pero no hubo espacio para la compasión. Fue despedida en el acto, sin indemnización ni posibilidad de defensa. Mientras recogía sus cosas, los pasillos del hospital parecían más fríos que nunca. A su alrededor, nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Esa misma tarde, Clara salió del hospital con el corazón roto y una caja en sus manos. Pero en el horizonte, el sol aún brillaba entre las nubes. Lo que no sabía era que ese anciano al que ayudó no era un hombre cualquiera, sino alguien cuyo destino estaba entrelazado con el suyo de una forma que cambiaría su vida para siempre. Mientras Clara caminaba sin rumbo por las calles, con la mirada perdida y la caja apretada contra su pecho, no podía dejar de pensar en el anciano que había ayudado. Su mente se debatía entre la tristeza y la duda. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un gesto de compasión? Aunque su corazón le decía que sí, el peso de la injusticia era abrumador. Esa misma noche, el anciano, don Ernesto, despertó en su habitación del hospital. Preguntó por la enfermera que lo había acompañado, pero nadie supo darle razón. Algunos fingieron no saber de quién hablaba. Otros, con indiferencia, le dijeron que había sido despedida. La noticia lo golpeó con fuerza. Durante años había vivido rodeado de personas que solo lo buscaban por interés. Abogados, supuestos amigos,
parientes lejanos, pero esa joven había sido distinta. No lo había juzgado, no lo había ignorado, lo había visto como un ser humano. Don Ernesto, que en su juventud había sido empresario y benefactor, llevaba una vida solitaria. Viudo desde hacía más de una década, sin hijos y con la salud deteriorada, había decidido vender sus bienes poco a poco y pasar sus últimos años en paz. Pero aquella noche, algo cambió dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. «Si el mundo ha olvidado la bondad, yo no la he olvidado», murmuró mientras tomaba su pluma y abría su cuaderno de notas. Durante los días siguientes, insistió en que lo llevaran a buscarla. Llamó al hospital, habló con la administración y finalmente obtuvo una dirección. Mientras tanto, Clara, sin empleo y sin saber qué hacer, regresó a su pequeño apartamento, donde el eco del silencio se mezclaba con su tristeza. Su madre le había enseñado que la fe mueve montañas, y aunque su futuro parecía incierto, se prometió no renunciar a su esencia. Cuando el timbre de su puerta sonó, no imaginó que sería él. Al abrir, vio al anciano con un abrigo largo, apoyado en su bastón, y una mirada llena de gratitud. «Vengo a darle las gracias, señorita. Usted me salvó, y quiero hablarle de algo importante». A partir de ese momento, la historia de ambos comenzaría a entrelazarse. Lo que había comenzado como un acto de compasión se transformaría en una amistad inesperada, una conexión que traspasaría las barreras del tiempo, la edad y el dolor. Clara invitó a don Ernesto a pasar. El anciano avanzó con paso lento, observando con atención el pequeño apartamento que reflejaba la vida sencilla de la enfermera. Muebles modestos, una planta junto a la ventana y una taza de té aún tibia sobre la mesa. Aquella humildad lo conmovió más que cualquier mansión. Había conocido personas ricas en bienes, pero pobres en alma. Clara, en cambio, era la prueba viva de que la verdadera riqueza está en el corazón. Se sentaron uno frente al otro. Don Ernesto le contó que había estado muchos años solo, que había perdido a su esposa y que con el tiempo la gente fue desapareciendo de su vida. Nadie lo visitaba, nadie lo cuidaba, hasta que ella apareció. «Clara, tú no solo curaste mi cuerpo, me recordaste lo que es la bondad. Nadie lo había hecho en décadas». Ella, conmovida, apenas pudo contener las lágrimas. «Solo hice lo que sentí correcto, señor. No merecía perder mi trabajo por eso». El anciano sonrió y respondió con serenidad. «A veces la justicia tarda, pero llega». Desde ese día comenzaron a verse con frecuencia. Don Ernesto la invitaba a tomar café. Le contaba historias de su juventud, de su empresa y de los errores que había cometido por confiar en personas equivocadas. Clara, por su parte, le devolvía la alegría con su compañía, su risa y su atención. Entre ambos nació una amistad sincera, tejida con respeto, ternura y gratitud. Poco a poco, el anciano fue confiando en ella más que en nadie. Le mostró documentos, habló de su testamento y le pidió ayuda con algunos trámites. Clara se negó al principio. No quería parecer interesada, pero él insistió. «No te pido que me ayudes por dinero. Te pido que me ayudes porque eres la única en quien confío». Aquellos encuentros se convirtieron en un bálsamo para ambos. Ella recuperó la fe en su vocación y en la vida. Él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no moriría solo. El destino, en su misteriosa sabiduría, había cruzado sus caminos para enseñarles que los actos de bondad jamás se pierden, florecen cuando menos se espera. Con el paso de las semanas, la relación entre Clara y don Ernesto se volvió inseparable. Él encontraba en ella la compañía y ternura que tanto había anhelado, y ella hallaba en él un padre que la vida nunca le dio. Entre conversaciones y recuerdos, el anciano comenzó a escribir de nuevo, a organizar sus papeles y a dejar todo en orden. Pero más allá de los documentos, lo que realmente estaba preparando era una despedida digna, llena de gratitud. Un día, mientras compartían una tarde tranquila, don Ernesto la miró con una expresión más seria que de costumbre. «Clara, hay algo que necesito decirte. No tengo familia y he pasado demasiados años confiando en personas que solo buscaban aprovecharse de mí. Pero tú fuiste diferente. Me cuidaste cuando no tenías nada que ganar. Por eso, quiero que sepas que mi herencia no irá a manos vacías ni a corazones fríos. He decidido dejarte todo lo que tengo». Clara, impactada, negó con lágrimas en los ojos. «No, don Ernesto.
No puedo aceptar eso. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Pero él tomó su mano y sonrió con ternura. Por eso precisamente lo mereces. Porque no lo hiciste por interés. Lo hiciste por amor. Esa noche, el anciano llamó a su abogado y redactó su testamento final. En él, escribió con su puño y letra una frase que definiría su legado. Dejo mi herencia a quien me dio lo que nadie más supo darme. Tiempo, compasión y humanidad. Clara no sabía que esas palabras cambiarían su vida para siempre. Lo que empezó como una injusticia terminaría siendo una historia de redención y justicia divina. Pocos días después, el estado de salud de don Ernesto comenzó a empeorar. Clara permaneció a su lado día y noche, negándose a dejarlo solo. No lo hacía por la promesa de una herencia, sino por un vínculo más fuerte que cualquier riqueza, el amor sincero entre dos almas que se encontraron cuando más lo necesitaban. Los días pasaron con un silencio suave, como si el tiempo se moviera más despacio para permitirles disfrutar de cada instante. Don Ernesto sabía que su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu descansaba en paz. Cada mañana, Clara llegaba con una sonrisa y una flor fresca. Cada noche se despedía con un hasta mañana, aunque ambos sabían que ese mañana podía no llegar. Una tarde, mientras el sol caía por la ventana del cuarto, el anciano tomó la mano de Clara con la misma ternura con que un padre acaricia a su hija. No llores por mí, hija mía. No hay final triste para quien vivió con amor. Lo que me diste vale más que todos los bienes que tuve. Clara, con lágrimas contenidas, le respondió en voz baja. Usted me enseñó que la bondad aún tiene recompensa. Gracias por creer en mí. Sus manos permanecieron unidas por largo rato en silencio. La luz dorada bañaba la habitación, como si el cielo mismo estuviera despidiéndose. Don Ernesto cerró los ojos con una leve sonrisa, y su respiración se fue apagando lentamente. En su rostro no había dolor, solo serenidad. Había partido en paz, sabiendo que su último acto en vida había sido justo. Entregar su legado a quien más lo merecía. Clara lo abrazó y lloró en silencio, no por la herencia que quedaba atrás, sino por la ausencia de aquel corazón que le había devuelto la fe en el mundo. En ese momento entendió que su camino no terminaba ahí. Don Ernesto le había dejado más que bienes materiales. Le había enseñado a creer que cada gesto de amor deja huellas eternas. Días después, en el funeral, muchos llegaron atraídos por el rumor de la herencia. Pero fue Clara quien habló, no como heredera, sino como testigo de una vida marcada por la redención. Él me enseñó que nunca es tarde para hacer el bien. Su mayor riqueza fue su corazón y eso lo compartiré con el mundo. El viento sopló entre los árboles del cementerio como una bendición silenciosa, y mientras el ataúd descendía, una lágrima rodó por el rostro de Clara, mezclada con una sonrisa llena de gratitud y promesa. Días después del funeral, Clara fue llamada al despacho del abogado de don Ernesto. Aún llevaba el corazón pesado por la pérdida, y nunca imaginó lo que estaba por escuchar. En la sala, varios rostros curiosos y desconocidos esperaban ansiosos, algunos familiares lejanos que hacía años no lo visitaban. Todos con una sola pregunta en mente: ¿quién se quedaría con la herencia? El abogado, con voz solemne, abrió el sobre sellado que contenía el testamento. Tras una pausa, comenzó a leer: Yo, Ernesto Salvatierra, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi herencia irá a la persona que, sin interés ni ambición, me brindó amor y compañía en mis últimos días. Esa persona es Clara Ramírez. Un murmullo recorrió la sala. Los parientes se miraron con sorpresa y desdén. Una enfermera humilde, heredera de una fortuna. Clara, en cambio, se llevó las manos al pecho, incrédula, con lágrimas cayendo por su rostro. «No puedo aceptar esto», susurró entre sollozos. El abogado, con una sonrisa amable, respondió: «Fue su última voluntad, y le aseguro que no fue una decisión impulsiva. Él la eligió porque usted representó lo mejor de la humanidad». Al salir del despacho, Clara miró al cielo y sonrió. No por el dinero, sino por el mensaje que aquella herencia llevaba consigo. La bondad, aunque a veces parezca invisible, nunca pasa desapercibida para los ojos del destino. Con el tiempo, usó parte de la herencia para abrir un centro comunitario en nombre de don Ernesto, donde ancianos sin familia encontraban compañía, cuidados y amor. En cada rincón del lugar había un eco de su voz,
una memoria viva de lo que el corazón de un hombre agradecido fue capaz de sembrar. Y así, aquella enfermera despedida por ayudar a un anciano terminó transformando su dolor en esperanza, su injusticia en propósito y su pérdida en una promesa cumplida, que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en amor. Con el paso del tiempo, la historia de Clara se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que creían que hacer el bien no tenía recompensa. Lo que comenzó como una injusticia, terminó como una lección de vida. Los actos sinceros, aunque parezcan pequeños, tienen el poder de transformar destinos. Clara usó su nueva oportunidad no para presumir, sino para servir. Fundó el Hogar Don Ernesto, un centro dedicado al cuidado de ancianos abandonados, donde cada persona recibía no solo atención médica, sino también amor, compañía y respeto. En cada sonrisa, en cada abrazo, vivía el legado de aquel hombre que creyó en la bondad humana. Y así, la enfermera despedida por ayudar a un anciano terminó heredando mucho más que una fortuna. Heredó una misión, una razón para seguir adelante y un recordatorio eterno de que la verdadera riqueza nace en el corazón. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir contando historias que inspiran, emocionan y recuerdan que el bien siempre regresa.